Bienvenidos mis amigos una vez más a su canal Siguiendo a Cristo. Es para nosotros un gozo el poder seguirles compartiendo la palabra. Y pues bueno, hoy tenemos a mi hermanito Axel, que lo conocí yo cuando tenía 10 años, por ahí 11 años. Y ahora pues es un joven del Señor. Y hoy tiene para ustedes algo que compartirles. Pues se queda con ustedes mi hermanito Axel Silva. Gracias. Me da mucho gusto saludarlos y me da mucho gusto pasar este tiempo con ustedes hoy en día. Y me gustaría abrir este tiempo con un versículo. Y este versículo se encuentra en Malaquías 3:7. Estoy leyendo la versión Reina Valera, que dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me gustaría abrir este tiempo con este versículo para poder dar inicio a lo que es un poco de mi historia, pero tal vez para mí es poca, pero para el Señor fue un cambio, un antes y un después en mi vida y en lo que Él ha hecho en mí. Mi nombre es Axel Enrique Silva Castillo, tengo 17 años hoy en día y se puede decir que yo nací en una cuna cristiana, pero sin darme cuenta yo no había tenido un inicio o una relación con Dios nunca. Entonces, conforme fui creciendo, yo creí que estaba cerca de Dios y yo creí que tenía una relación con Dios y yo creí que todo en mi vida estaba bien con Dios, pero sin darme cuenta, simplemente estaba viviendo la religión de mis padres. Así pasé la secundaria, así pasé mi primaria y así pasé parte de mi preparatoria. Yo estuve en un colegio cristiano en la secundaria y durante ese tiempo yo viví una vida normal, no tenía tiempos con el Señor, no tenía tiempos de lectura, no tenía tiempos de oración y por ende me fui secando. Cada vez pasaba más el tiempo en el cual yo me iba alejando más de Dios, de mis padres, para acercarme un poquito más a la rebeldía y al mundo. Cuando yo salgo de secundaria me doy cuenta que a mí me hubiera gustado vivir más el mundo. Mi mentalidad era que yo quería conocer el mundo, que yo quería salir de ese contexto, salir de esa burbuja y conocer más y más y quería comerme el mundo. Entonces cuando yo salgo de la prepa yo le digo a mi mamá: mamá, hoy yo quiero tomar la decisión de salir del colegio cristiano, salir de los colegios cristianos, del ambiente cristiano y quiero empezar a conocer. Mi madre en oración, mi madre una mujer de Dios, me dijo: hijo, tú tienes una decisión, tú ya eres grande, pero siempre voy a estar aquí orando por ti. Cuando yo entro a la prepa, me rodeo de muy malas amistades, me rodeo de muy malas costumbres y el mundo me impacta al 100%. De una manera en la que me cautivó. El primer vistazo que yo le eché al mundo, todo parecía bello, todo parecía diversión, todo parecía algo que me encantaría. Entonces yo tomo la decisión de incursionar y de dar un paso hacia ese mundo. Lamentablemente no era tan brillante como lo parecía y no era tan bonito y tan divertido como lo parecía. Al principio la pasaba bien, al principio todo era bello, todo era rosas, todo era diversión, todo era risas y sonrisas, todo parecía inofensivo. Parecía que no se metían con mi religión, parecía que no se metían con mi manera de pensar, pero sin darme cuenta, cada vez me estaban más alejando de ese Dios que lo había dado todo por mí. En algún punto, sin yo darme cuenta, de repente ya estaba hundido, estaba en el fondo, sin ni siquiera advertírmelo. Ya estaba metido en malas amistades, estaba metido en ciertas adicciones, estaba metido en muchas cosas que por mi culpa, que por mis decisiones, yo había estado en ellas. Llega un punto de quebranto donde mis papás tenían muchos problemas en mi casa, me llegaron a correr de mi casa, me corrieron de la preparatoria porque lo que parecía bonito al final terminó destruyéndome. Y no solamente destruyéndome en mi área espiritual, sino me destruyó en mi área familiar, en mi área educativa y por supuesto en mi área espiritual. Parecía todo ser tan bonito hasta que me di cuenta que estaba pasando por la depresión más grande de mi vida. Durante las tardes no salía de mi cuarto, no saludaba a mis papás, ni siquiera comía con ellos. Yo tomaba mi comida y me iba a mi cuarto y me encerraba en mi cuarto a comer. Pero por las noches no me gustaba estar en mi casa por tantos problemas y tantas situaciones, simplemente no me gustaba estar ahí. Por ende yo tomaba la decisión de salir con mis amigos, de salir a divertirme y de salir a olvidarme de mis problemas.
cuando más mal lo estaba pasando, mi pregunta era, ¿y qué pasó con ese Axel pequeño que su confianza estaba puesta en Dios? ¿Qué pasó? Pero solamente preguntándome, sin dar un paso de fe, a atreverme a preguntárselo a Él. Yo solamente lo tenía en mi mente y en mi corazón, pero simplemente no había un deseo de buscar a Dios. Recuerdo un día, que este día es el día que marca un antes y un después en mi vida. Yo salgo de bañarme y yo recuerdo que yo le digo a Dios, Señor, después de tantos problemas, después de tantas cosas malas que he visto en mi vida, yo no quiero nada contigo. Pero te voy a decir algo, mi vida sin ti no es nada y sé que sin ti no voy a lograr hacer nada. Entonces, aquí estoy, tal cual soy. Tómame y haz lo que tú quieras hacer. Pasaron los meses y no todo fue una noche, no todo fue un cambio de la noche a la mañana, no todo fue simplemente mágico, sino hubo procesos, hubo llanto, hubo lágrimas, hubo noches de quebranto en las cuales yo pensaba que ya no iba a lograr salir de ciertas cosas que me estaban derrumbando. Pero sin embargo, aunque no podamos ver, Dios obra. Entonces Dios estaba obrando tras bambalinas en mi vida y Dios estaba obrando poco a poco, y de un día para otro, las amistades malas que yo tenía, tomé una decisión de dejarlos. Tomé una decisión de tomar una distancia, tomé una decisión de, si realmente quería algo con Dios, tenía que haber algo de mi parte, tenía que haber un paso, tenía que haber algo más de lo cual yo podía dar. Entonces tomé la decisión de alejarme de estos malos caminos, tomé la decisión de alejarme de estas malas amistades, tomé la decisión de que cada que yo tuviera ganas de salirme de mi casa, yo les decía a mis papás, papás, tengo mucha ansiedad, tengo ganas de salirme, no quiero estar en la casa, y mis papás me decían, hijo, vámonos por un helado, hijo, vámonos a salir, vámonos a caminar, pero aquí vamos a estar juntos. El Señor fue respaldándome no solamente a mí solo, sino a mi casa, a mis padres, y reconstruyendo lo que el enemigo había tratado de destruir. Pasaba el tiempo y cada vez, poco a poco, fue más fácil el decirle adiós a esa vida pasada. Cada vez fue un poco más fácil acercarme más a Dios. Y fue ahí cuando tuve un encuentro personal con mi Salvador, que hoy es el amor de mi vida. Fue un encuentro personal el cual no tuvo que intervenir mis padres, no tuvo que intervenir ningún tercero, sino Dios, el Espíritu Santo mismo vino y me confrontó. Y yo caí en un enamoramiento tan precioso, un enamoramiento en el que me comía la palabra de Dios, en el que me la pasaba orando, en el que me encantaba tener intimidad con Él, en el que mi momento más precioso del día era cuando llegaba a mi cuarto, cerraba la puerta y me ponía de rodillas a simplemente escucharle. Era tan hermoso, y cuando yo viví ese encuentro, tomé una decisión. Si mi vida va a servir de algo, que sea para ti. Tomé la decisión en el que no hay nada en este mundo que se compare a lo que tú me estás dando, Señor. Cuando yo tomo esa decisión, el Señor empieza a mover mi corazón, empieza a agitar mi vida, empieza a mover los caminos más, los empieza a mover, y el Señor pone en mi corazón el hacer un poco más. ¿Qué más hay por hacer? ¿Sabes? Me impresiona mucho cómo el Señor es tan claro en la palabra de Dios, en cómo nos da instrucciones, cómo nos da abrazos y cómo nos da consuelo. Fue tan impresionante el yo poder ver en la palabra de Dios cómo el Señor estaba respaldando todo lo que Él estaba haciendo a través de mí y en mi vida. Fue impresionante en el cual yo oraba y yo decía, Señor, ¿qué más puedo hacer? Señor, quiero hacer algo para ti, pero no era algo que nacía porque me lo pedían, no nacía porque tenía que hacerlo, sino que era una respuesta al amor que Él me estaba dando, al amor del Señor, que me había demostrado que Él había muerto por mí, pero no solamente me había dado conocimiento, porque de conocer, todos tenemos una parte de conocimiento, sabemos lo que Jesús hizo por nosotros, conocemos la historia, conocemos lo que ha pasado, pero cuando tenemos una revelación de parte de Dios, de acerca de lo que Él hizo y el amor que Él ha tenido por nosotros, la revelación es algo que te impulsa, que te hace accionar, que te hace caminar, que te hace moverte. Entonces, cuando yo recibo esa revelación en mi vida, yo me doy cuenta que tenía que hacer algo más, que mi vida no se podía quedar en simplemente hacer lo mínimo, sino que si iba a dar algo por Dios, iba a hacer todo. El Señor fue moviendo mi vida, fue moviendo mi corazón, fue moviendo a mis padres, en el punto que cuando estoy a punto de acabar la preparatoria,
Yo les digo a mis papás, ¿saben qué? Quiero ir a estudiar a un instituto bíblico. Quiero aprender, quiero llenarme y quiero que si realmente quiero seguir a Cristo, quiero saber por qué lo hago, quiero saber para qué lo hago y para quién lo hago. Quiero que mi fe, que mi convicción sea genuina. Quiero conocer realmente y al 100% a aquel que dio su vida por mí. Mis papás contentos y felices, pero al mismo tiempo dudosos. Muchas veces las decisiones de parte del Señor van a ser tal vez un poco no tan seguras. Tal vez vas a voltear abajo y vas a ver que no hay piso. Pero quiero decirte que cuando tú das un paso de fe, el Señor va poniendo el piso por cada paso que tú das. Muchas veces vas a caminar sobre las aguas, pero las aguas van a parecer turbulentas, pero el Señor va a ir haciendo que tus pasos sean firmes. Así pasó con mis padres. Tal vez era raro porque todos mis compañeros estaban metiendo papeles a las universidades, todos mis compañeros estaban estudiando para entrar a una carrera, todos mis compañeros estaban enfocados en otras cosas. Y lo único que yo les decía a mis papás es, yo quiero entrar a un instituto, quiero conocer más de Dios. Cuando esto pasa, mis papás, como les comentaba, tal vez no era un 100% adelante o tal vez no era un 100% no, sino era vamos a orar, vamos a intervenir, vamos a estar en intercesión para que el Señor respalde esta decisión que vamos a tomar. Cuando estuvimos en tiempo de oración, el Señor trajo revelación de que así era y que ese era el plan de Dios. Cuando yo tomo la decisión de irme al instituto, no fue fácil. Estando dentro del instituto no fue fácil. Hubo muchas batallas y hubo muchos tiempos de oración en el piso. Hubo muchas situaciones en las que yo pensé que ya no podía más, pero el Señor estuvo ahí respaldándome. Y sabes, hoy me gustaría compartirte un poquito de la historia de Jonás. Tal vez muchos la conocemos y muchos hemos oído de ellos, tal vez desde escuelita dominical. Y es impresionante cómo cuando lo aplicamos a nuestras vidas hay una revelación de lo que el Señor hace en nosotros. Cuando Jonás recibe la revelación de que tenía que ir a Nínive, él toma la decisión totalmente contraria y él por miedo, porque Nínive era un contexto de ciudad donde ahí había matanzas, ahí mataban a los profetas, ahí simplemente era algo que no había nada, ni siquiera lo más poco de bienestar o de algo bueno. Por ende, Jonás tuvo miedo y huyó. Cuando iba en el barco todo se sacudía, todo simplemente era una tormenta que todos pensaron que iban a morir y despiertan a Jonás y le dicen, Jonás, ora a tu Dios para que nos salve de esta tormenta. Y Jonás le dice, el Señor está airado conmigo porque no estoy haciendo lo que Él me mandó a hacer. Échenme fuera del barco y se va a cesar la tormenta. Quiero decirte que ese barco representa tu vida y mi vida. Va a haber veces en las que tal vez la tormenta va a estar agitada, en las que tal vez las mareas van a parecer súper peligrosas, pero tal vez el Señor quiere que eches fuera algo de tu barco. Tal vez el Señor quiere que eches algo a las profundidades del mar. Y cuando tú saques eso de tu barco, cuando tú saques eso de tu vida, cuando tú saques eso de tu corazón, el Señor va a traer paz en medio de la tormenta. Pues proseguimos con la historia de Jonás. Cuando a Jonás lo echan al mar, dice la palabra de Dios que se lo come un pez grande. Y ese pez grande, Jonás estuvo ahí durante 3 días y 3 noches, donde podemos ver reflejado al Señor Jesucristo. Como Jesucristo, cuando él muere esas 3 días y 3 noches, Él estuvo dentro y bajó hasta las profundidades a pelear por tu alma y por la mía. Y así fue con Jonás. Pero podemos ver en la palabra de Dios cómo ese pez grande fue y escupió a Jonás exactamente en la playa de Nínive. Va a haber cosas en tu vida y en la mía, peces grandes, tal vez pueden ser problemas, tal vez pueden ser situaciones, tal vez puede ser falta de algo, pero ese pez grande, déjame decirte que te va a llevar justo al propósito que Dios tiene para ti. Entonces, si lo aplico a mi vida, hubo muchas veces en las que yo decía, Señor, ¿por qué tuve que pasar por lo que pasé? ¿Por qué tuve que alejarme de ti? ¿Por qué tuve que tomar decisiones malas? ¿Por qué tuve que hacer lo que hice? ¿Por qué no te conocí antes? Pero los tiempos son del Señor. Y el Señor me revelaba y me mostraba cómo que lo que pasó y lo que está pasando está en sus manos. Todo está en su control. Entonces para mí era un quebranto en el decir, Señor, tú no te has perdido de absolutamente nada. Tú has tenido cuidado de todo. Has tenido cuidado de cada uno de mis pasos. Has tenido cuidado de cada una de mis palabras y has tenido cuidado de mi corazón y de mi vida. Entonces,
Así como Jonás fue escupido en la playa de Nínive por ese pez grande y Jonás fue de bendición para Nínive, así muchas veces en nuestras vidas, ese pez grande o tal vez ese problema, tal vez estamos alejados del Señor, pero a través de un problema, a través de una situación, recordamos a quién servimos. Recordamos que no somos nada y que aquel que merece la gloria y la honra y el poder es Él. Mi vida y tu vida son solamente instrumentos en manos de aquel que puede hacer algo grande. Y muchas veces nos pasa que no nos vemos como esos siervos, que no nos vemos como esos, dice la palabra, que somos sacerdotes de la palabra de Dios, que somos llamados, que somos escogidos, que somos real sacerdocio, linaje escogido. Muchas veces no nos vemos con realmente esa palabra y esa autoridad de lo que el Señor nos está llamando a hacer. Y hoy quiero decirte que el Señor te ve con ojos de que tú eres un líder, de que tú eres un siervo, de que tú tienes poder, y no poder por ti mismo, sino poder que fue dado a través de la sangre de Jesús. Muchas veces nos sentimos menos, nos sentimos poco, nos sentimos pequeños, pero el Señor tiene otra visión de quién somos y de qué podemos hacer. Pon tus dones, pon tus sueños, pon tus talentos en manos del Señor y Él se va a encargar. Hoy, a mis 17 años, me he dado cuenta que lo único que permanece fiel es Dios. Me he dado cuenta que lo único que trae salud, que lo único que trae gozo. Y me gustaría recalcar mucho que la felicidad y el gozo no son lo mismo. La felicidad es un sentimiento pasajero. El gozo es algo dado por el Señor para que a pesar de las pruebas, de lo alto y de lo bajo que estés pasando, tú permaneces gozoso porque sabes que hay una esperanza que fue en Cristo Jesús. Entonces, podemos ver cómo el Señor es fiel hasta el final, y a mis 17 años logro ver que el Señor sigue haciendo y seguirá haciendo su voluntad a través de nuestras vidas. Hay algo más. Me encanta una frase que dice que el mayor avivamiento el mundo aún no lo ve. Y me encantaría invitarte e invitarnos a nosotros como el cuerpo de Cristo a estar al pie del cañón en oración, a estar en servicio, a estar en metidos en la presencia de Dios, porque ahí es donde encontraremos nuestro lugar y nuestra identidad. Déjame decirte que cuando tú reconoces quién es Jesús en tu vida, Jesús te da nombre. Cuando tú reconoces quién es Jesús para ti y vives lo que Jesús es para ti, Jesús te va a dar un nombre, te va a dar una identidad y te va a dar un propósito. Porque el propósito viene de aquel quien nos creó. La identidad viene de aquel que te creó. Entonces déjame decirte que tal vez estés pasando no por el mejor momento, o tal vez simplemente haya algo, una situación, pero quiero decirte, como dice la palabra, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Cuando nuestro enfoque está en Cristo Jesús, lo demás se desenfoca, lo demás deja de estorbar, lo demás deja de hacer ruido, y lo único que está en nuestro enfoque, en nuestra mirada, lo único que es nuestra meta es Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús va por delante tuyo, no hay nada ni nadie que pueda venir a cambiar o a decirte algo que no eres, porque Jesús va delante de ti como gigante diciendo quién eres tú, para qué fuiste creado y qué vas a hacer para Él. Entonces, hoy, esta noche, doy gracias al Señor por tu vida y por la mía, porque el Señor sigue actuando y seguirá obrando. Hoy acabé el instituto, estuve en un instituto bíblico, el cual finalicé esa etapa de mi vida, logré acabar el instituto. Un año intensivo donde estuve estudiando la palabra, donde estuve en tiempos de alabanza, donde estuve en tiempos de quebranto con el Señor, se acabó y empieza una nueva etapa en la vida. Empieza un nuevo proceso. Los procesos no se acaban. Dice la palabra de Dios que la obra que Cristo Jesús empezó en nosotros la va a terminar Él hasta el día del regreso, en el que volverá el Señor. En el día en el que vuelva el Señor y estemos delante de Él es cuando este proceso va a acabar. No temas ni desmayes, porque esta no es una carrera de velocidad, es una carrera de paciencia, es una carrera de perseverancia. No se trata de quién llega primero, se trata de quién ha de llegar. Entonces me gustaría cerrar este tiempo orando, me gustaría cerrar este tiempo
Si ahí en tu lugar donde estás, puedes cerrar tus ojos y tal vez estás en una etapa de llano, en una etapa de comodidad, en una etapa donde simplemente crees que podrías dar más. Entrégate a las manos del Señor, que el alfarero va a saber qué hacer con esas herramientas. Señor, gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú has sido bueno hasta hoy, Señor, porque fuiste y seguirás siendo el mismo, Señor. Padre, gracias porque tú has puesto dones y talentos en cada uno de nosotros, Señor, y gracias porque eres bueno. Gracias por tu enorme fidelidad, Señor, y gracias por tu amor inquebrantable, Señor. Padre, hoy nos ponemos en tus manos como siervos tal vez pequeños, Señor, reconociendo nuestro lugar, Señor, de siervos y exaltándote a ti, Señor. Tal vez sea poco, tal vez sea mucho, pero lo único que tengo, Señor, es mi corazón y te lo quiero entregar, Padre. Úsalo tal cual como quieras usarlo, Señor. Usa mis manos, usa mi boca, usa mis pies, usa mi testimonio, Padre. Oro también, Señor, por la familia de cada una de las personas que hoy estamos aquí. Oro por sus familias, por sus hijos, Señor. Oro por sus esposos y esposas. Oro, Señor, porque sea tu Espíritu Santo moviéndose en medio de cada uno de ellos. Y, Señor, que tú seas, Señor, trayendo un viento fresco sobre sus vidas. Todo esto te lo agradezco, Señor, y te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.